Buenos días a todos, qué gusto verte. Gracias a Dios que te trajo en esta mañana, porque Él pues quiere hablarte, quiere bendecirte, quiere hacerte el bien con su verdad, con su palabra. El día de hoy vamos a hablar un tema que es muy importante, es una continuación del ciclo que hemos estado compartiendo, al que le hemos denominado Comprendamos el Evangelio. Es ir entendiendo verdades de la salvación una a una, quizá pedazo a pedazo, fracción tras fracción, que sumadas todas, pues nos ayudan, nos aseguran, nos permiten entender mejor lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Y quiero introducir esta enseñanza mostrándote un par de pasajes y hablándote o narrándote una pequeña historia. Quiero abrir 1 Corintios capítulo 1, versículo número 30. Es un pasaje que quizás si no te lo he citado en reuniones anteriores, realmente este es el pasaje que guía las enseñanzas que he estado compartiendo desde semanas atrás. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué importante es para cada persona que se acerca a Dios el significado de cada una de esas palabras. Semana pasada hablamos del significado de la redención y de sus efectos. El día de hoy, con la ayuda de Dios, yo quisiera exponerte, se me hace, hermanos, que está un poquito fuerte o un poquito, perdón, que ahí, no sé, ¿se escucha bien allá atrás? Perfecto, gracias. Yo quiero explicarte hoy el concepto de la justificación, pero no solo explicártelo para que lo domines, sino para que tú entiendas los efectos del sacrificio de Cristo en nuestras almas. Y quiero, apenas estoy en introducción, quiero simplemente poner en tu mente una historia que pasó o que sucedía en la China imperial, en la China cuando antes de ser la República Popular China que hoy conocemos, sino cuando era un imperio, cuando los términos de la sociedad eran distintos. Bueno, si había una persona que había sido condenada a muerte, a esa persona, si tenía las posibilidades económicas, se le permitía comprar a un sustituto. El sustituto tenía que estar de acuerdo. Normalmente eran personas, los que se ofrecían como sustitutos o los que aceptaban ser sustitutos, eran personas pobres, y los motivos pues eran más que evidentes, eran sacar de la miseria a su familia. Y bien, pues cuando eso se daba, existía un culpable, él tenía las posibilidades de comprar a un sustituto, el sustituto aceptaba, entonces esa petición se le enviaba al emperador, el emperador la leía, la firmaba y se la regresaba al juez para que deliberara lo que se estaba pactando. Entonces, bueno, el juez acordaba lo que tenía que acordar, y el día señalado se traía al reo, al verdadero culpable, lo traían al lugar de la ejecución. El juez tomaba la sentencia y la leía delante de todas las personas, los familiares, el acusado, por supuesto, y en ese momento, bueno, se llamaba al verdugo. En las tradiciones japonesas, la forma de ejecución, perdón, no son japonesas sino chinas, orientales más bien es lo que quise decir, la forma de ejecución era utilizando un sable al estilo samurái, y la persona era degollada. Bien, se llamaba al verdugo, y en ese momento se hacía entrar al sustituto. El sustituto se ponía de rodillas y agachaba su cabeza frente a una cesta, se hacía un gran silencio, el verdugo tomaba la espada y ejecutaba la sentencia, le cortaba la cabeza al sustituto, y en ese momento el juez tomaba de nuevo la palabra y anunciaba delante de todos los testigos que el legítimo criminal era ahora
era libre, pero el criminal perdía su nombre. Todo el mundo le dejaba de llamar por su nombre, cualquiera que fuere, y ahora se le iba a llamar con el nombre de aquel que había sido su sustituto. Amado, de esto muchas cosas tenemos que aprender. Aquí era un pobre el que rescataba a un rico. A nosotros fue un rico, aleluya, el que se hizo pobre para rescatarnos. Dice 2 de Corintios 8, versículo número 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros, amado, deberíamos también, así como en esa práctica que se hacía en China hace ya muchos siglos, nosotros deberíamos de ser reconocidos por su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que Él bendiga, nos hable en esta mañana con su palabra? Padre, gracias porque estamos hoy aquí reunidos para escuchar tu voz. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Señor, dame libertad, claridad para hablar. Dale a cada uno de los presentes ese corazón abierto, esa inteligencia, ese entendimiento para recibirla, Señor. Y danos a todos con tu Espíritu vida a través del mensaje de tu Evangelio, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén, te lo pedimos. Amén. Bien, hay varias cosas que entender para poder dimensionar correctamente la justificación. Quiero recordarte cosas que ya has escuchado, a lo mejor cosas que escuchaste en las 2 o 3 semanas atrás, pero que son bien importantes traerlas en un momentito a tu mente para poder dimensionar correctamente lo que es la justificación. Todos nosotros los que estamos aquí hemos escuchado las consecuencias del pecado, ¿verdad? Quizá es un tema que hemos mencionado recurrentemente, pero es bien importante entender que el pecado es violar una ley, y así como en esta tierra las leyes cuando se violan tienen consecuencias, cuando se viola la ley de Dios también acarrea consecuencias, acarrea una culpa, acarrea, como hemos visto en semanas atrás, una esclavitud. Hemos hablado tanto de la culpa, de la sentencia, de la muerte, tanto en esta tierra, la separación con Dios, como el pecado nos aparta de Dios, cómo nos trae una sentencia en la eternidad, cómo nos hace merecedores de la ira divina. Hemos estado meditando en que el pecado tiene esas consecuencias de esclavitud a nuestras vidas, ese poder que permite que nuestras pasiones nos gobiernen y ya no sea nuestra inteligencia, sino nuestras pasiones. Hemos sobre todo meditado en que el pecado nos pone en una enemistad contra Dios. Quizá no hemos hablado mucho o quizá no a detalle en estas últimas semanas, pero estoy seguro que lo has escuchado, que, la ley de Dios es perfecta y que Dios es un juez justo, un Dios perfecto, que a diferencia de los jueces de esta tierra, pues ha de cumplir su ley, ha de ver que su ley se cumpla y que los que son culpables realmente sean castigados. Eso es importante entenderlo, a diferencia de la ley humana, en donde a lo mejor si tú tienes alguna persona bien parada en el ministerio público o bien parada con los jueces, o tienes un pariente poderoso y te metes en un problema, atropellas a alguien y lo matas. Quizá en esta tierra tú puedas ofrecer algo por tu rescate y librarte de la condena que tú tengas encima por el hecho de cometer un homicidio imprudencial. Ok, en esta tierra hay jueces injustos, en el cielo hay un juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es juez justo. Dios no hace diferencia en las personas. Dios no toma esa clase de cosas. Hemos meditado en que Dios sabiendo nuestra condición, sabiéndonos perdidos, sabiéndonos dignos de la muerte eterna, sabiéndonos y viendo la miseria de nuestra condición, tanto en esta tierra al ver cómo nuestros pecados nos destruyen, cómo lastiman a nuestras familias, pero sobre todo viéndonos con
con ese atributo que hemos estado hablando, su presciencia, o sea, su conocimiento anticipado, viéndonos a ti y a mí ardiendo en el infierno, pagando por nuestros pecados. Hemos meditado en que Él ha puesto un remedio o ha buscado la forma de ayudarnos a través de su Hijo Jesucristo, con su venida, con su ejemplo, con sus palabras, y como veíamos la semana pasada en el tema de la redención, con su amor en la cruz por nosotros, ofreciendo un sacrificio por nosotros. Ok, quizá hemos oído todo eso, quizá lo entendemos. Es más, si llegara alguien nuevo, quizá cualquiera de los que estamos aquí pudiera platicárselo, pudiera hacer una buena reseña y hasta quizá explicarlo con mayor libertad o gracia de la que lo pudiera hacer un servidor. El punto central de esta enseñanza no es hacer una nueva reseña de esto, sino al explicarte los efectos de la justificación. La justificación tiene que ver básicamente con la paz de tu alma y la paz práctica con Dios. Con eso tiene que ver, porque tú puedes saber el Evangelio de memoria. ¿Tú crees que el diablo no conoce el Evangelio? La Escritura dice que el diablo conoce el Evangelio. La Escritura dice que los demonios también creen y ellos tiemblan, ¿no? Sin embargo, eso no les pone en paz para con Dios. Ellos huyen de la presencia de Cristo. Ellos saben que tienen una sentencia eterna. Y amado, muchos de nosotros podemos acercarnos a Dios el domingo, pero saber que nuestra alma no está en paz, saber que hay algo que arreglar. A lo mejor podemos estar queriendo obedecer a Dios y haciendo algunos esfuerzos y a veces frustrarnos porque las cosas no nos salen, y cuando no nos salen o cuando la obediencia no es perfecta, sentirnos mal y pensar que no estamos en paz con Dios, y al meditar quizás estas verdades no nos sean para bien sino para mal, porque decir, bueno, es que yo no puedo. ¿Y dónde está esa paz de la que habla la Escritura? Pues el objetivo de esta enseñanza es hablarte de la justificación y de sus efectos para con nuestra alma. Y quiero abrir el libro de Romanos, que este es el pasaje central que yo quiero que tú pongas en tu mente en esta mañana. Voy a usar no muchos pasajes, pero si yo quisiera que recordaras un pasaje, yo te diría, anota este y medítalo hoy, mañana y toda tu vida. Cuando el dilema de tu corazón sea saber si puedes o no puedes estar en paz con Dios. ¿Ok? Dice Romanos 4, versículo número 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Déjame hablarte, tomando este pasaje, tomando los elementos de este pasaje, déjame hablarte de un gran problema que tienen las personas que se acercan a Dios y que sí desean la salvación que Dios les ofrece, pero se enrollan en un problema que les impide obtenerla y que les impide realmente tener esa paz con Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es una confusión en el concepto de justicia. La palabra justicia aparece en la Escritura, pero tiene dos significados. Como justicia podemos entender una vida recta, una vida de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, las personas cuando quizá leen pasajes como los que Jesús le dice a los fariseos, si vuestra justicia, a las personas que le escuchaban, el Señor Jesús les decía, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y se refiere a una vida de quizá obediencia, se refiere a una vida quizá recta, se refiere a una vida quizá perfecta, lo cual Dios sí demanda. Pero como vas a ver en esta enseñanza, a un pecador no le demanda ser perfecto para ser perdonado. Y es el gravísimo error que comete a veces la persona que se acerca a Dios, es que dice, wow, es que tengo que ser perfecto para que Dios me perdone. Es que tengo que obedecer en Dios, tengo que obedecer a Dios en todo, para que entonces Dios pueda decir, soy inocente.
Amado, eso no necesariamente es así. No necesariamente es así. Porque si Jesucristo viniera a buscar a las personas perfectas y obedientes, no hubiera encontrado ninguna en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? No, la Escritura, o sea, todos nosotros tenemos que entender para quién es la salvación. Y la salvación es para el pecador, para el impío, para quien ha desviado su camino, para aquel que merece la condenación. Yo quiero que meditemos en este pasaje. Dice 1 Timoteo 1, capítulo 15, dice lo siguiente. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una verdad de la cual estuvimos hablando hace unas semanas. O sea, Jesucristo vino a salvar a lo perdido. Amado, dime una cosa. Cuando una persona acaba de sacar su coche de la agencia, es un coche nuevo. Dime una cosa, ¿necesita un mecánico? No necesita un mecánico, porque el coche funciona bien, ¿verdad? Porque inclusive si le falla el coche tiene garantía, ¿sí o no? No necesita un mecánico. ¿Quién necesita un mecánico? Aquel cuyo vehículo funciona mal, aquel cuyo vehículo ya no arranca, ¿sí o no? Sí, estás a las 12 de la noche y estás en un semáforo en una colonia obscura y bueno, ahí no arranca el carro. Ahí necesitas un mecánico. Ya dices, Dios, mándame un mecánico, ¿no? Ok, amado, pongo este ejemplo solamente para decir, bueno, ¿quién necesita un salvador? Lo necesitan los pecadores. No lo necesitan las personas perfectas. Lo necesitan las personas que conocen su condición. Las personas que reconocen que necesitan ayuda. ¿Sí entendemos esa parte? Entre más recto y justo te sientas, es más probable que necesites menos la ayuda de un Salvador y es más probable que estés más lejos de la salvación de lo que tú crees. Pero cuando tú estás bien consciente de que tu vida es y ha sido imperfecta y que aún y que batallas con tus pasiones y que a veces tus pasiones te traicionan y te meten en problemas, y te das cuenta de que necesitas ayuda, entonces dices, wow, quizá tú estás en la posición adecuada para que un Salvador pueda venir a ayudarte. ¿Sí estamos comprendiendo esa parte? Bien, eso es importante. Y tú ves en la Biblia que, el Señor Jesucristo viene a resolver los casos que no tienes esperanza. Parte de que el Señor se proponga salvar personas y sanar personas en los evangelios, donde tú ves paralíticos, cojos, mancos, ciegos, endemoniados y cosas que para nosotros sería imposible resolver o ayudar, y tú ves a un Jesucristo resolviendo lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Está dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, abriendo los oídos sordos, en fin. Y parte de eso, independientemente que el asunto es mostrar la compasión de Dios, también el asunto está en mostrarle que Dios se propone mostrar esperanza a las causas perdidas. Hay una historia que un día estaba yo meditando. Había una conversación entre un evangelista y una persona pues inconversa, pero que estaba buscando a Dios. Y estaba, pues iba quizá cada domingo a la iglesia, a la congregación, y esa congregación tenía un altar y la persona pues buscaba, se acercaba, lloraba, le pedía, hasta que un momento empezó a gritar y dijo, ya no puedo más. Es imposible. No puedo. Entonces el evangelista le preguntó, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Dice, pues porque estoy irremisiblemente perdido. Veo mi vida, veo mis pasiones y digo, estoy perdido, ya no puedo. Y el evangelista empieza a decir, gracias a Dios. Y yo, ¿qué te pasa? Es que si de verdad estás consciente de que estás perdido, Cristo vino a salvar a los perdidos. O sea, tú tienes que entender esa parte. Tú tienes que entender esa parte. Porque Lucas 19:10, que es parte de lo que el texto siguiente, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Esto es bien importante entenderlo antes de que yo te explique el concepto de la justificación. O sea,
Dice, había una vez, en esta parte en donde se confunde la justicia practicada a la justicia imputada, que es la que te voy a hablar a continuación. Una cosa es la justicia practicada, la cual es parte de la vida cristiana. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la vida cristiana lleva obediencia, que la vida cristiana lleva un respeto a los mandamientos. Pero la vida de obediencia no es un requisito para la salvación, sino es un resultado de la gratitud cuando Dios te ha perdonado tus pecados. Entonces, había una persona a la cual una vez visitó un pastor. Esta persona era famosa en su comunidad porque había llevado una vida muy, muy mala, muy perversa. Todos lo conocían como la persona, pues tenía una reputación tremenda, sus malas acciones, sus borracheras, sus pleitos, sus problemas. Y entonces, pues el pastor le fue a visitar a su casa y le persuadía de que buscara a Jesús, de que le entregara su vida a Cristo. Y él le contestaba, le decía, bueno, yo sé que debo de hacerme cristiano y quiero, pero no puedo. Simple y sencillamente no puedo. Y el pastor le preguntaba, a ver, deme una sola razón para la cual el Señor Jesucristo no pueda ser su Salvador. Y él le contestó, dice, mire, hay varias razones por las cuales yo pienso que no puede ser mi Salvador. Y la más importante es que yo creo que no soy lo suficientemente bueno para ser cristiano. El pastor le dijo, quizá esa sea la razón más grande por la cual Dios le puede salvar y le puede ayudar. Entonces entendamos esa parte. Para que el Evangelio pueda surtir sus efectos en nuestras vidas, no es necesario que tratemos de cumplir la ley. Más bien lo que Dios busca es un cambio de corazón y de actitud. Dice Lucas 5:32, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que Jesucristo vino a decir no es, bueno, a ver, ustedes que son malos, enderecen su vida y cuando sean perfectos y cuando todo lo hagan bien, entonces yo los voy a perdonar. Eso no es lo que vino a decir el Señor. El Señor vino a decir, aquellos que tienen su vida desordenada y perdida, y que están conscientes de que su vida está desordenada y perdida, y que están conscientes de que sus pasiones les gobiernan, y que están conscientes de que su conciencia está manchada, y hay registros en su mente y en su corazón de que han deshonrado a Dios muchas veces. A esos escúchenme, esos tienen una oportunidad. Y esos, escúchenme, a ellos les llamo a que se arrepientan. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Es una decisión de cambiar tu vida. Es una decisión de humillarte y de entregarle tu vida a Cristo y de que Él tome el control de tu vida. El arrepentimiento no es una vida de obediencia perfecta. El arrepentimiento es un cambio de mente y decir, he deshonrado mucho a Dios, ya no lo quiero deshonrar. Él me está ofreciendo una oportunidad y yo la quiero agarrar. Él me está ofreciendo ayudarme a vivir una vida diferente y yo lo quiero tomar. Eso es el arrepentimiento. ¿Sí comprendemos esa parte? Bien, es muy importante eso. O sea, la Escritura nos pone ejemplos como el del hijo pródigo, aquel que abandonó a su padre y malgastó su vida y desperdició sus bienes y recibió las consecuencias de su vida, de sus faltas, y se gastó todo y empezó a faltarle, como la Escritura nos dice, hasta que en su sufrimiento se acordó que tenía un padre y regresó a su padre, ¿verdad? Y no regresó bien vestido, sino más bien regresó con sus vestidos raídos, regresó sin recursos, regresó sin fuerzas, y fue su padre quien le perdonó y quien le volvió a vestir. ¿Sí entendemos esa parte? Es importante entender y meditar nuestra condición. ¿Por qué? Porque bueno, al meditar en la justificación, es importante entender, ahorita voy a hablarte de la otra clase de justicia de la que habla la Escritura. La Escritura habla de la justicia
que se refiere a la obediencia. Esa justicia se le llama justicia practicada. Cuando yo te exponía el pasaje que decía que Cristo nos ha sido constituido sabiduría, santificación, justificación y redención, ese pasaje no se refiere a la justicia practicada o a la vida de obediencia, sino se refiere a la otra clase de justicia de la cual habla la Escritura. Se refiere a la justicia imputada. ¿Qué quiere decir eso? Una justicia que no te pertenece a ti. Es como si tú no tuvieras dinero para comprar algo, a lo mejor no has comido, llevas 3 días sin comer. Sin embargo, tu mejor amigo te dice, mira, aquí tienes mi tarjeta, ahí donde me depositan el dinero de mi cuenta, ve tú al súper, preséntate, compra las cosas y utiliza mi crédito para adquirir lo que tú necesitas. La justicia imputada, que es un término de la Escritura, es algo que no te corresponde a ti, sino que le corresponde a alguien más. ¿Sí? Y que es necesario entenderla y asimilarla en el corazón para que tú puedas realmente estar en paz con Dios. Romanos 4:6 habla de esa verdad. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ojo, aclaro, fíjate cómo no es la justicia practicada. ¿Sí estamos? Porque atribuye justicia, ¿qué? Sin obras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la otra justicia de la que está hablando. Es la justicia imputada, no practicada. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Repito, el versículo 7 está hablando de una justicia, desde el 8, lo regresamos hasta el 6, por favor. Quiero que este concepto se nos grabe. Dice, como también David habla de la bienaventuranza o de la dicha. Cuando hablamos de bienaventuranza estamos hablando de dicha, de felicidad, del tremendo gozo. David habla del tremendo gozo, dicha o felicidad, de aquella persona a quien Dios le atribuye justicia sin obras. En pocas palabras, y aquí el término justificación o justicia, por cierto, es un término jurídico. Alguien que sabe de leyes sabrá que el término justo es una persona que se le declara inocente de algún cargo. ¿Ok? O sea, lo que está diciendo este pasaje es que Dios declara inocente a una persona sin considerar sus obras. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Lo comprendemos? Y luego dice, versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Okay. ¿Qué tenemos que entender de la justificación o de la justicia? Definitivamente hemos estado hablando de que cuando hemos pecado hemos sido culpables. Y no es ese término evangélico raro en el cual dices, bueno, entonces puedes seguir pecando y Dios va a ver a Cristo siempre y tú no te preocupes porque Dios va a ver a Cristo siempre. No se trata de eso. Sin embargo, Dios sabe que nosotros somos culpables. Y Dios hizo algo para poder declarar inocentes a los culpables. ¿Sí entendemos esa parte? Nosotros somos culpables y hemos meditado bastante al respecto. Cada uno de nuestros pecados, el más pequeño en tu mente que tú consideres, esa media verdad, esa mentirita piadosa, ese coraje, lo que tú quieras, que tú dices, no es tan grave, es digno del infierno, de una cadena perpetua en el infierno
en las prisiones de oscura, en las prisiones eternas de oscuridad. Ahora bien, Dios sabe que somos culpables y Dios hizo algo para poder declararnos inocentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? Mandar a su Hijo en un sacrificio sustituto por nosotros. Déjame platicarte otra historia. En los tiempos de la guerra entre Francia y Prusia, estaba a cargo pues el emperador Federico de Alemania. Un soldado desobedeció pues al ejército y el Consejo de Guerra pues decidió fusilarle por su desobediencia. Sus faltas habrán sido lo suficientemente graves como para que se decidiera fusilarle, y el hombre estaba muy angustiado. Estaba muy angustiado y ya se estaba acercando la hora en la que se le llevase al paredón para fusilarle, y le mandaron a un ministro para que le hablara algunas palabras, para que en ese entonces había los conceptos de fe estaban presentes. Le mandaron a un ministro, lo van a fusilar, pero a ver qué se puede hacer para que se salve su alma. Y el ministro le empezó a preguntar: ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás listo para morir? Y el otro empezó todo angustiado, perdió el control y dijo: no estoy dispuesto, no puedo. Y no puedo. ¿Por qué? Porque tengo una esposa, tengo hijos, y están pequeños, y como están las cosas, lo que les espera va a ser muy triste, va a ser muy duro, van a estar condenados a penas, a pobreza. Y dicen: no puedo, yo soy el único que tiene un sustento para ellos, que provee un sustento para ellos. Dice: mire, estoy tan desesperado que ni siquiera me he tomado el tiempo de pensar en mi alma y de lo que va a pensar después de lo que me va a pasar a mí después de la muerte. Ok, el ministro se fue, y uno de los soldados que formaban parte de ese regimiento, pues escuchó lo que le estaba aconteciendo a ese reo que estaba a punto de ser fusilado, y le dijo: amigo, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, realmente si yo muero a nadie le importa. Es más, yo soy cristiano y estoy seguro que para mí es mejor morir en este momento para estar más pronto con mi Señor. Te ofrezco, si estás de acuerdo, tomar tu lugar. El otro, pues imagínate la oferta. Este soldado fue y habló con el ministro, y fue y habló también con el comandante. El comandante pues también reaccionó con desconcierto porque nunca nadie había ofrecido nada así. Esa es una historia real. Entonces pues el comandante dejó pasar unos días, y al no poder procesar la información la mandó a sus superiores. La respuesta pues que le dieron de permitir que se diera esa sustitución no quedaba del todo clara. Sin embargo, después de que regresó la respuesta, se acerca el comandante con el soldado y le dice: mira, como comandante no puedo permitir que tú tomes el lugar de esta persona porque eres inocente, pero sí puedo perdonarle la vida. Entonces ve tú y díselo. Y al final de cuentas a ese soldado culpable le perdonaron la vida por la intención que hubo de sustituirle. Amado, a diferencia del ejemplo que te estoy platicando, Dios es un Dios perfecto, y la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Y amado, también lo que Cristo hizo por nosotros se parece a lo que te pongo en este ejemplo, porque Jesucristo dice, la Escritura dice de Jesucristo que a Él nadie le quitó su vida, sino que Él mismo la puso por ti. Él mismo la puso en tu lugar, para que Dios castigara en Él tus pecados y los míos, y entonces tú fueras declarado por Dios inocente. ¿Sí entendemos esa parte? Dice el profeta Isaías que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, al haber alguien que paga por
por tus pecados y por tu culpa y por tus rebeliones, que se ofrece voluntariamente para tomar tu lugar. Aquí no fue por cuestión de necesidad, como en el caso de esta persona china que era pobre y por darle de comer a su familia se vendió, sino fue por una cuestión, un acto completamente de amor, diciendo: su castigo sea sobre mí. Se ofreció y murió en una cruz. Tú sabes que lo hemos hablado, tú sabes que lo has escuchado. Pero el efecto o la situación importante es la siguiente: al Dios castigar a Jesucristo por tus pecados y por los míos, Dios puede, cuando nosotros nos acercamos a Él en un estado de arrepentimiento, porque esta cuestión no es para que tú sigas pecando, esta cuestión es para que tú entiendas que si tú te acercas a Dios con un corazón arrepentido, entendiendo que Dios te ofrece otra oportunidad. Dime una cosa, vamos a ponernos tú y yo de manera virtual en esos dos ejemplos, y que tú eres ese chino pudiente que pudo comprar un sustituto. Tenías el recurso, y ese hombre pobre, para rescatar a su familia, que dejó a una mujer viuda y a hijos huérfanos, a un par de metros de ti, se inclina, dobla sus rodillas, agacha su cabeza y le es cortada la cabeza delante de ti. ¿Cómo te sentirías? Aparte de que tendrías que llevar su nombre toda la vida. Era algo que nunca se te iba a olvidar. ¿Sí o no? Amado, la Escritura nos hace que nosotros volteemos a ver hacia Cristo Jesús. A Cristo Jesús no le fue cortada la cabeza. Sus manos fueron traspasadas con clavos. Su espalda fue golpeada. Su rostro fue golpeado y escupido. En su cabeza fue puesta una corona de espinas. Fue menospreciado. Fue burlado. Y la Escritura nos dice: mira hacia allá. Y ten presente el recuerdo de que Él murió en un sacrificio sustituto por tu vida. Amado, quien lo mira con el corazón adecuado, quien lo mira con un corazón arrepentido, quien lo mira entendiendo lo que significa, dice: yo no puedo darme la libertad de volver a pecar. Yo no puedo darme la libertad de volver a vivir como he estado viviendo hasta aquí. Algo tiene que cambiar. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí entendemos? Ok. Al final de cuentas, si recuerdas las escenas que te he puesto delante de ti, tanto la del juez chino como la del coronel, hay una declaración de inocencia. Ya murió el culpable. Ya alguien pagó. Por lo tanto, que era culpable delante de todos es inocente. Y ese es el concepto correcto de la justificación imputada. No hay méritos. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con los méritos del sustituto que puso la vida, que ofreció su vida por ti. Dice Romanos 3, versículo 21 al versículo 27. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por medio de cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué es lo que yo necesito hacer entonces?
Si no tengo que hacer esa vida de méritos de la que yo te estoy hablando, porque en iglesias como en la católica, la fe se basa en que tú tienes que hacer un montón de méritos y un montón de buenas obras y una vida perfecta para que entonces aspires a que un día Dios te perdone los pecados. Ese no es el evangelio. El evangelio es: reconoce tu condición perdida y acércate a Dios reconociendo esa condición perdida, y deposita tu confianza en que alguien tomó tu lugar en la cruz, y que si ese alguien, que es Cristo Jesús, tomó tu lugar en la cruz y Dios dice eres inocente, entonces te puedes acercar a Él con libertad. Y Él, como veíamos en los efectos de la redención, te puedes acercar a Él con una conciencia limpia, puedes estar seguro de que no hay castigo, y pueda venir entonces a tu vida y a tu corazón esa paz que gobierna todo entendimiento. Porque no solo es el sacrificio, sino es la declaración que Dios hace de que la persona es inocente. ¿Qué se necesita entonces para que Dios me declare inocente? Que yo deposite mi confianza en ese sacrificio sustituto. ¿Sí comprendemos? Para que Dios me declare inocente, yo, como aquel hombre chino culpable, tengo que mirar a aquel que murió por mí. Pero ahora no tengo que mirar hacia abajo, sino tengo que mirar hacia arriba. Tengo que mirar hacia la cruz. Tengo que mirar hacia aquel que puso su vida para rescatar la mía. ¿Cuál es el resultado de la justificación? ¿Cuál es el resultado, pues, de que haya alguien que haya muerto en sustitución por mí? ¿Y cuál es el resultado de que digo, bueno, entienda yo de que murió por mí, pero de que yo ponga mi confianza en ello, con el corazón adecuado, con un corazón avergonzado, con un corazón deseoso de alcanzar misericordia? ¿Cuál es el resultado? Romanos nos dice cuál es el resultado. Romanos 5, versículo número 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Escúchalo bien y grábatelo. Paz para con Dios. Ese mismo Dios que ha señalado que un día ha de revelar su ira contra aquellos que serán rebelados contra Él, ese mismo Dios declara que entre tú y Él hay paz. Hay paz. Él ya no es culpable, es inocente. Pero no solo eso. Como vamos a seguir viendo en estas enseñanzas en las cuales nos estamos proponiendo entender el Evangelio, Dios no solo dice, bueno, es inocente, sino Dios también dice, no solo es inocente, es mío, es mi hijo, es mi amigo, es mi oveja, yo soy su pastor, yo soy su padre, yo soy su amigo. ¿Sí comprendemos esa parte? Cuando la Escritura dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, cuando yo me acerco a Dios con ese corazón avergonzado, reconociendo mi condición, con esa disposición de decir, ya no voy a insultar a Dios con mis hechos, con mis palabras, sino que voy a poner mi confianza toda en Él, en lo que Él hizo por mí, y voy a aprender con su gracia y con su ayuda a vivir como Él me dice. Voy a mirar a aquel que murió por mí y voy a confiar en lo que Él hizo por mí. Hay una historia muy hermosa y con esto quiero terminar la enseñanza. Fíjate que un barco, en los tiempos en los cuales los barcos todavía eran de vapor, se estaba hundiendo. Es una historia quizá un tanto parecida a la historia que conocemos del Titanic. El barco empezó a hacer agua y la gente no sabía pues de dónde entraba el agua a ese barco.
el barco se empezó a hundir y empezaron a contar los botes salvavidas y se empezaron a dar cuenta que no había botes salvavidas suficientes para toda la tripulación. Entonces, pues la gente se empezó a desesperar y el capitán pues puso orden en esa situación y dijo: no, vamos a hacerlo de manera justa y pues van a poder subir a los botes salvavidas las personas que accedan a ello de una manera justa. Entonces hicieron unos papelitos, unos más largos que otros, unos largos, unos cortos. Hicieron un sorteo. El que tomaba el papelito largo podía subir a los botes salvavidas. El que tomaba el papelito corto se iba a quedar en el barco que se iba a hundir. Resulta que hubo una persona, había un matrimonio, personas un tanto mayores ya, y el esposo tomó el papelito largo y la esposa tomó el papelito corto. Este hombre, el esposo, pues tomó su papelito y se subió a la lancha y dejó a su esposa del otro lado ante la mirada de todos. Todos lo estaban viendo y estaban muy indignados por lo que estaban viendo. Ahí estaba la señora con su rostro desconsolado, sentenciada a hundirse y ahogarse con todo el resto de la tripulación. Y el hombre, pues bien sentado, ya en el bote salvavidas, hasta que un marinero que había también tomado la suerte de irse en uno de esos botes salvavidas, se para, le toma el hombro a esta persona y le dice: es usted un hombre despreciable. Le toma con amor a la señora y le dice: señora, tome usted mi lugar, yo tomo su suerte. Y amado, es muy parecido a lo que Cristo hizo por ti y por mí, porque Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar para que tú puedas participar del suyo. Porque lo que Cristo hizo por nosotros, amado, no solamente es una cuestión de, pues entonces ahí vive una vida infeliz. Sino si tú leyeras el principio del libro de los Efesios, el libro de los Efesios nos dice que Cristo nos hizo participar de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De toda, lo lees, es un pasaje precioso. Dice la Escritura que Cristo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales. Nos ha preparado un lugar y una herencia. Entonces, fíjate cómo Él tomó tu lugar y te hizo sentarse en el suyo. Y eso es la justificación. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que esto lo selle en nuestros corazones? Padre, qué bueno eres y qué grande es tu misericordia para con nosotros, la cual tú nos has hablado en esta mañana y nos has anunciado, Señor. Yo quiero rogarte, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que tú selles esta enseñanza en nuestros corazones, que tú nos permitas entender las dimensiones de tu gracia para con nuestras vidas, de tu amor, de tu misericordia. Padre, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer tu salvación, como bien nos has enseñado en estas últimas semanas. Más bien tú has hecho mucho para comprar y rescatar nuestras almas, Señor. Padre, que haya en nosotros corazones adecuados, que haya en nosotros esa fe suficiente para acudir a ti, que no seamos como esas personas que caen en la desesperación pensando con sus conciencias acusadas, Señor, que no merecen tu salvación cuando nadie la merece, Señor. Cuando tú has ofrecido tu vida por pura gracia por nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a confiar en eso, Señor. Ayúdanos a descansar en esa verdad. ¿Qué te parece si meditamos en este canto? Si dejamos que el Señor nos ministre con este canto. Padre, ayuda a nuestros corazones. Ayuda a nuestros corazones, Señor, a entender y a comprender
lo que tú has hecho por nuestras vidas para declararnos inocentes, Señor, en el nombre de Jesús. Por la fe en Jesucristo, el Señor, se puede alcanzar salvación, perdón de pecados, reconciliación ante el Padre por Jesús el Señor. Por la fe en Jesucristo el Salvador, se puede obtener justificación, la paz eterna, la reconciliación ante el Padre por Jesús el Señor. Porque el perdón de Dios recibirá más vida eterna. Él tendrá, porque el perdón de Dios recibirá. Mira lo grande que ha sido el amor que ha tenido Dios por ti y por mí. Que ha puesto a su Hijo como un sustituto para pagar tu culpa. Mira a ese hijo rico que se hace pobre para poner su vida en sustitución por la tuya. Pero mira a ese hijo que deja su lugar y que te dice: yo tomo el tuyo, tú toma el mío. Mira qué grande, mira qué bueno. No hay mérito en ti, amado. El mérito está en Él. Confía en Jesús. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla
lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. No merecía tanto amor. Tanto amor. No lo puedo imaginar. ¿Cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas? Pues me amaste sin medida. Mira lo que Cristo ha hecho por ti. Tenemos este canto en la pantalla. ¿Qué te parece si lo cantamos juntos, mirando a aquel que murió por nosotros? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Así como aquel que vio morir, aquel hombre chino que vio morir a ese hombre pobre, así nosotros miramos a aquel que murió por nosotros en la cruz. Cantemos juntos este canto. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar. ¿Cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas? Pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tu espalda y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. No merecía tanto amor. Tanto amor. No lo puedo imaginar. ¿Cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas? Pues me amaste sin medida. Tanta misericordia, Jesús. Padre, que tu palabra quede escrita, Señor, en nuestros corazones para siempre. Que esta verdad quede profundamente grabada, Señor, y que produzca el efecto, Señor,
que tú quieres que produzca en nuestras vidas, Señor. Que nos lleve a una verdadera paz contigo, que transforme nuestros corazones, Señor. Que nos permita acercarnos con toda libertad a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Señor.